Muchas gracias por estas amabilísimas palabras de presentación y gracias a la Fundación Jiménez Abad por haberme invitado a participar en estas jornadas en las que mi ponencia se refiere al enfoque o al estudio de la crisis desde el punto de vista del Poder Judicial. Yo partiría diciendo que la crisis se visibiliza actualmente o se visualiza, como ahora se dice, fundamentalmente desde el punto de vista económico. No se sabe muy bien si la economía es la causa, es la consecuencia, es el detonante de la crisis, pero es evidente que tiene una relación estrecha con ella. Por eso, para los juristas, o al menos para mí como jurista, son especialmente aceptables, especialmente interesantes aquellas explicaciones que conectan la crisis económica con el fenómeno de la crisis de las instituciones y, más profundamente, con la crisis de los mecanismos de participación y, fundamentalmente, con la crisis del principio democrático. Me refiero, por ejemplo, a la explicación de los economistas norteamericanos, a Chemur y Robinson, en Why Nations Fail, ¿por qué fracasan las naciones?, en donde, independientemente de lo que podría considerarse, a veces se considera críticamente como una visión maniquea de la crisis, creo que hay unas ideas que para mí son fundamentales, que es que la prosperidad de un país, al menos a largo plazo, depende de las instituciones políticas y que a largo plazo solo aquellas instituciones que logran fomentar, aquellos países que logran fomentar e intensificar los mecanismos de participación, en definitiva los mecanismos democráticos en sentido de la democracia material, son aquellos que realmente sobreviven, al menos desde el punto de vista económico. Aunque también estos autores nos ponen de manifiesto que no debemos confiar en las predicciones ni debemos confiar tampoco en nuestra posibilidad de interpretar los acontecimientos si no es a posteriori, y que es muy difícil realmente dar fórmulas para evitar los inconvenientes que supone la creación de lo que ellos llaman instituciones de carácter extractivo frente a la que llaman instituciones de carácter inclusivo. Esto me sugiere, cuando se habla de la crisis del Poder Judicial, plantearme si algo que creo que hoy podemos dar como una realidad evidente, al menos como una realidad unánime o casi unánimemente aceptada, el Poder Judicial está en crisis. Si la crisis del Poder Judicial es algo característico, específico del Poder Judicial, o por el contrario tiene alguna relación o debe explicarse en el contexto, en el marco de esa crisis de carácter general, respecto de la cual, como he dicho, partiré como hipótesis de que se trata de una crisis del principio democrático. Diré que entre los expertos en materia judicial, la primera explicación suele ser la negativa, o mejor dicho, la positiva. Efectivamente, esta crisis es una crisis específicamente del Poder Judicial. No tiene relación, o al menos tiene una relación muy indirecta con las crisis generales. Son factores que afectan específicamente al Poder Judicial. Estudian entonces los defectos que tiene nuestra organización judicial, tanto desde el punto de vista que podemos llamar orgánico como desde el punto de vista que podemos llamar funcional, y efectivamente podemos llegar o podemos sentirnos tentados a aceptar la convicción de que efectivamente la crisis del Poder Judicial es una crisis propia, es una crisis específica, es una crisis con personalidad distinta de la crisis en general. Voy a hacer una breve enumeración, aunque son bastantes, como veremos, los ítems que salen en la misma, sobre posibles defectos del Poder Judicial que creo que podemos decir que componen claramente un cuadro de crisis. En primer lugar, defectos en el gobierno autónomo del Poder Judicial a través de un órgano constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, al cual se ha acusado durante sus distintas etapas, y más con diferencia de matices en unas o en otras, de politización, de corporativismo y finalmente también de desviación de poder. Debemos recordar el último incidente de dimisión del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial por no justificar la utilización de determinados fondos. En segundo lugar, la demarcación judicial es hoy una demarcación obsoleta. Es una demarcación vinculada a circunscripciones demasiado pequeñas, muy ligadas geográficamente a otros tipos de intereses y que, sin embargo, todo el mundo reconoce que desde el punto de vista de la eficacia que como servicio público debe prestar la Administración de Justicia son inconvenientes. También existe otro defecto muy grave
que es el hecho de que lo que podemos llamar mecanismos complementarios o alternativos de la actuación de los tribunales no existen o funcionan mal. Me refiero a la justicia de base y a los procedimientos alternativos como la mediación, el arbitraje, etcétera, que son hoy característicos de cualquier sistema judicial moderno. Asimismo, los procedimientos de selección o reclutamiento de los miembros de la carrera judicial dejan también mucho que desear. Por una parte, el sistema clásico de ingreso suele ser fundamentalmente memorístico y la intervención luego de la escuela judicial da la sensación de que tiene un carácter corrector para tratar de evitar esos inconvenientes que tienen las pruebas de oposición, que tienen, insisto, un carácter fundamentalmente memorístico, por lo tanto, de apego al estudio memorístico de la ley, tratan de corregir los defectos que supone esto. Asimismo, tenemos que tener en cuenta el elevadísimo, casi el escandaloso porcentaje de la llamada justicia suplente o justicia de sustitución, que ha alcanzado en algunas ocasiones porcentajes superiores al 20% y que ha permitido a algunos decir que la profesionalización de la carrera judicial, que fue un principio que teóricamente introdujo la Ley Provisional de Organización del Poder Judicial del año 1870, realmente no ha llegado nunca a ser plenamente una realidad. Por otra parte, los juzgados, es decir, los órganos jurisdiccionales, actúan como empresas aisladas, como empresas individuales, especialmente en la primera instancia. Cada juzgado forma un compartimento estanco, aislado de los demás. La investigación penal presenta también problemas graves. Todos sabemos de la enorme duración de los procesos de instrucción y de que no acaban de cumplir exactamente su papel, como simplemente procedimiento preparador del verdadero juicio, que es el juicio oral. Podríamos decir que en relación con ellos muchas veces prevalece el principio de autoridad del juez de instrucción sobre el principio de eficacia y se proponen soluciones, entre otras y primordialmente la de atribuir la investigación penal en gran parte, salvo cuando hay que adoptar medidas que suponen el respeto a derechos fundamentales o a las garantías, al Ministerio Fiscal, como ocurre prácticamente en todos los países de nuestro entorno que tienen características jurídicas similares. La especialización judicial tiene asimismo una excesiva intensidad. Existen muchos órganos especializados, pero no siempre los criterios con arreglo a los cuales se realiza la especialización puede decirse que tengan un verdadero fundamento constitucional, porque la especialización es una excepción a un principio clave en nuestro derecho, que es el principio de unidad judicial, y por otra parte, en algunas ocasiones, la especialización adquiere caracteres que yo diría desproporcionados, como ocurre paradigmáticamente con la Audiencia Nacional. El Poder Judicial plantea también problemas de adaptación al Estado autonómico. Existe una confusa distribución de competencias administrativas entre el Estado y las comunidades autónomas. No se acaba de encontrar cuál es el mecanismo de participación de las comunidades autónomas en el gobierno del Poder Judicial, en el caso de que deba tenerlo. Por otra parte, también existen problemas en la articulación de las competencias judiciales entre los tribunales que, por así decirlo, tienen una vocación autonómica, como son los tribunales superiores de justicia y el Tribunal Supremo. Desde el punto de vista del ejercicio más en abstracto de la función judicial, yo creo que es evidente que la justicia presenta dificultades de adaptación a las situaciones de crisis, como se ha puesto recientemente de manifiesto con el problema de los desahucios y los lanzamientos hipotecarios a que antes se ha hecho referencia. Y, por otra parte, existe en el mundo judicial, y creo que en el mundo jurídico español en general, una tendencia excesiva a la abstracción y a la conceptualización, una excesiva privatización, diríamos, utilizando la expresión de Wittgenstein, el lenguaje privado, un excesivo carácter privado del lenguaje que se dirige solamente a los especialistas y no a los ciudadanos, como ordena la Constitución, al decir que las sentencias deben ser motivadas, naturalmente motivadas para los ciudadanos, no para los especialistas. Y finalmente existen también, o se acusa a los tribunales de una posición legalista y que al mismo tiempo coincide paradójicamente con dispersión de criterios entre ellos, es decir, excesiva sumisión formal a la ley y, sin embargo, interpretaciones contradictorias entre unos y otros tribunales. Esta sería la tesis positiva, es decir, se trata de una crisis y, por lo tanto, hay que abordar concretamente, entre otros problemas, estos a los que me acabo de referir, y entonces resolveremos la crisis del Poder Judicial.
Yo, sin embargo, sospecho que las cosas no son tan fáciles. Sospecho que no son tan fáciles porque hace mucho tiempo que sabemos que estos son los problemas que tiene el Poder Judicial y, sin embargo, nunca terminan de solucionarse. Hace unos años el Gobierno me designó, junto con otras personas, miembro de la que llamaban Comisión de Expertos, que tenía como finalidad hacer propuestas para la modificación de la demarcación y de la planta judicial. Realmente, cuando nos reunimos aquellos supuestos expertos en las primeras reuniones, lo primero que dijimos es que, en realidad, como así efectivamente ocurrió al final, íbamos a decir cuáles eran las modificaciones que había que hacer y las íbamos a aprobar sin ningún problema por unanimidad, porque en realidad decíamos el problema que se plantea no es saber lo que hay que hacer, sino saber por qué no se hace, es decir, cuál es la etiología de la crisis. Incluso alguno propuso que elaboráramos, que digamos, fuéramos más allá del encargo que recibimos del Gobierno y que tratáramos de estudiar de las causas por las cuales no se hace lo que todos sabemos que hay que hacer, que sería una especie de apéndice del informe que debíamos elaborar, pero sin embargo al final prevaleció el sentido común y nos atuvimos estrictamente al mandato que nos daba el Gobierno de dar nuestras propuestas sobre lo que había que hacer para la demarcación, para modificar la demarcación y la planta judicial. Yo creo, sin embargo, leyendo, por ejemplo, estudios como el de Daniel Kahneman que se titula Thinking Fast and Slow, me parece que no se ha traducido al castellano, pensando rápido. Es un psicólogo al cual, curiosamente, pues se le ha dado un premio Nobel de Economía, pero él básicamente siempre ha realizado estudios académicos de carácter psicológico. Y él nos pone de manifiesto cómo los expertos, me incluiré dentro de ellos ahora en este momento, ya que en algún caso me han considerado desde el punto de vista judicial en este grupo, tenemos cierta tendencia a una visión interna de los problemas, digamos, de nuestro sector. Nos dejamos llevar demasiado de nuestras intuiciones acuñadas como consecuencia de nuestra experiencia profesional y dejamos muchas veces de lado las posibles explicaciones externas que muchas veces justifican mucho mejor que nuestras impresiones internas las crisis, los problemas con que nos encontramos y además nos permiten hacer predicciones mucho más objetivas. Pero él estudia con verdadero interés y es además casi diría que sorprendente esa insistencia de los expertos en persistir en este error de verlo todo estrictamente desde nuestras propias intuiciones, desde los datos que nos da nuestra experiencia profesional y tener siempre una cierta tendencia a desechar los datos externos, los que vienen de otras disciplinas, de otras realidades sociales, de datos estadísticos, etcétera, en definitiva, de estudios y materiales ajenos a nuestra propia disciplina. Yo creo que esto podría ser a lo mejor una de las explicaciones de por qué no se hace lo que se debería hacer, porque realmente a lo mejor las causas de la crisis no están en estos defectos a que me he referido, que a lo mejor son solo síntomas, sino que las causas de la crisis están en algo ajeno, en algo externo al Poder Judicial. Y voy a plantear digamos tímidamente una hipótesis en ese sentido para ver si con ello podríamos tratar de desbloquear esa imposibilidad de llevar a cabo la reforma judicial con distintos gobiernos en distintas épocas, casi diría que en distintas eras. Yo creo que estos defectos a los cuales me he referido tienen una referencia histórica en los largos años de la dictadura y en los principios que informaron la actuación de los tribunales durante la referida etapa histórica. Durante la dictadura, por ejemplo, los tribunales se les impuso una cierta neutralización desde el punto de vista político y se fomentó el formalismo. Recuerdo una de las primeras sentencias del Tribunal Constitucional, cuyo ponente fue Aroz Amena, ponía muy en cuestión, era una verdadera diatriba contra lo que llamaba el formalismo enervante de los tribunales. Era además una sentencia que anulaba un auto, o no sé si una sentencia del Tribunal Supremo, que era de la entonces sexta sala de lo social, porque decía que con ese formalismo enervante inadmitía un recurso de casación basándose simplemente, prácticamente, en un juego de palabras con un fundamento en el
el texto de la ley. Esa expresión se entendió mal por algunos constitucionalistas porque dijeron que el Tribunal Constitucional utilizaba la expresión formalismo enervante en el sentido de formalismo irritante, pero no, yo doy fe, porque entonces estaba en el Tribunal Constitucional, que la expresión enervante se utilizaba en su sentido más prístino, es decir, en el sentido de formalismo neutralizante, es decir, formalismo que impide que la actividad judicial tenga una verdadera trascendencia desde el punto de vista social y desde el punto de vista político. También durante la dictadura se produjo la sacralización del principio de independencia judicial y, por lo tanto, la fundamentación del ejercicio de la función judicial básicamente sobre el principio de autoridad. Al mismo tiempo, como esa neutralización de la actuación de los tribunales determinaba que cualquier asunto que tuviera una mínima, incluso a veces, importancia de carácter político, de carácter social, se sustrajera a los tribunales ordinarios y se atribuyera a tribunales ad hoc, a tribunales especiales, entre los cuales desempeñó un papel especial el Tribunal de Orden Público y también la jurisdicción militar. Por otra parte, se hizo un enorme hincapié en el principio de imperio de la ley, sobre todo en la formulación de Montesquieu, al cual se le levantó un verdadero altar. Se trataba, en efecto, de construir, de realizar en aquella época algo que era imposible. Se intentó construir un Estado de Derecho, pero respetando el principio de unidad de poder, que era el característico de la dictadura, respetando, por lo tanto, el carácter autoritario del régimen político. Y para esto lo que se hizo es establecer casi con carácter sagrado, con carácter dogmático, el principio de imperio de la ley, porque la elaboración de la ley estaba reservada, en este caso, al que operaba como jefe del Estado, aunque había unas Cortes que, trataban de asumir el papel del Parlamento, aunque evidentemente no tenían carácter democrático. Sin embargo, incluso el jefe del Estado podía actuar, el jefe del Estado evidentemente era el dictador, podía actuar independientemente de las Cortes, podía aprobar, según el llamado privilegio del jefe del Estado, leyes independientemente de su paso por las Cortes, podía modificar las leyes aprobadas por las Cortes, podía presentar proyectos de ley a las Cortes, es decir, se reservaba siempre, ese poder único se reservaba como instrumento decisivo en el ámbito jurídico la ley. Entonces, las ideas de la Revolución Francesa, que por razones sociológicas tenían una gran reserva frente a los jueces y trataron de sujetar a los jueces de manera incondicional al texto de la ley, prohibiéndoles incluso, como decía el Código de Napoleón, interpretar la ley. Los jueces tenían prohibido interpretar la ley, evidentemente. Los jueces eran representantes del antiguo régimen. Pues entonces se convirtió esto en uno de los dogmas fundamentales, con los cuales realmente se fue martilleando a todos los juristas. Montesquieu pasó a ser el símbolo del Poder Judicial, el símbolo de la división de poderes, cuando en realidad Montesquieu, en su obra L'Esprit de loi, el espíritu de las leyes, lo que dice, y como sabemos todos, es que el juez es la boca que pronuncia las palabras de la ley, seres inanimados, dice, de los jueces, lo cual siempre comprenderán ustedes que para que desempeñe la función de juez representa un cierto choque psicológico, que le llamen ser inanimado, porque uno siempre piensa en un muñeco, piensa en algo así. Seres inanimados que no pueden moderar su fuerza ni su rigor. Y Montesquieu decía lo que había que hacer, porque él evidentemente sabía que la ley en ocasiones necesitaba moderación. Es imposible aplicar la ley estrictamente porque puede conducir a consecuencias catastróficas. Y él decía, cuando no hay más remedio que moderar la ley, es decir, cuando es imposible aplicar la ley sin equidad, es decir, sin esa equidad de que hablaba Aristóteles en la Ética a Nicómaco, diciendo exactamente lo mismo, si la ley no puede prever todos los casos, ustedes aplican erróneamente la ley si no admiten que la ley tiene lagunas que deben rellenar los jueces con el principio de equidad. Esto lo decía Aristóteles hace 2500 años, aunque, como digo, en esta época pues pareció olvidarse, a pesar de que Montesquieu también lo dice. Lo que pasa es que Montesquieu dice, hombre, cuando hay que adaptar la ley a la situación, cuando hay que aplicar la equidad, esto no pueden hacerlo los jueces, porque ya he dicho que son seres inanimados. ¿Cómo le vamos a dar a un juez inanimado, a un poder que es en cierta medida nulo, la facultad de aplicar equitativamente la ley? Entonces lo que hay que hacer es traspasar la decisión a la Asamblea Legislativa, a, como dice, al sector legislativo, al partido legislativo, hay que pasarle para que sea el Parlamento el que dicte sentencia, en este caso y en algunos otros que también excepcionalmente dice que es el Parlamento el que debe actuar como Poder Judicial. También en esta época, evidentemente, esta idea pues está muy relacionada con el formalismo, con el legalismo que todavía hoy nuestro
nuestro sistema judicial, pues constituye un principio plenamente digamos, vivo en el ADN judicial. Por otra parte, se dio también un gran reflejo a una curiosa teoría, muy discutible, para mí absolutamente rechazable, lo digo con toda claridad, lo que yo opino sobre ella, que era el principio de la difusión del Poder Judicial. Es decir, el Poder Judicial es un poder, pero evidentemente, como no podía aceptarse realmente la existencia de un verdadero poder, allí donde reunía el principio de poder único, pues entonces se dio mucho juego a la teoría de la difusión del Poder Judicial. El Poder Judicial es un poder judicial difuso, es decir, no es un poder que se ejerza en una organización, sino que lo ejerce cada juez en particular. Con esto, evidentemente, lo que se hacía era fomentar ese principio de individualismo, de aislamiento entre unos jueces y otros. Se justificaba, por lo tanto, que hubiera contradicciones entre unos y otros jueces y, desde luego, se eliminaba, por así decirlo, el valor virtual de la jurisprudencia, que es lo que da unidad al Poder Judicial como poder en todos los países, es decir, las decisiones que adoptan los tribunales inferiores y que aceptan los tribunales superiores y aceptan los tribunales inferiores. Esto es lo que da unidad a un poder judicial como verdadero poder. El principio de difusión realmente eliminaba todo esto. Y luego también se produjo una tendencia enorme a lo que yo llamaría, con todo respeto a los que todavía la defiendan como un instrumento útil para el pensamiento, a lo que yo llamaría una interpretación metafísica del derecho. Porque evidentemente todo esto permitía, es decir, esta construcción realizada sobre todo al amparo de las ideas de la Revolución Francesa, permitía el dar una explicación del Poder Judicial salvo en un punto, lo que hoy Nino, por ejemplo, llamaría la regla de reconocimiento. Es decir, las reglas que establecen los pensadores, con arreglo a los cuales se puede entender que un sistema realmente es derecho o no es derecho. Es decir, está integrado en un sistema que podemos considerar aceptable, hoy naturalmente pasando por el principio democrático, o por el contrario existe un derecho aparente pero no pasa la regla de reconocimiento. Evidentemente aquel sistema no pasaba la regla de reconocimiento en el momento en que uno, por ejemplo, de los factores que se consideran básicos para superar esa regla, que es el principio de división de poderes, no existía, sino que el régimen se regía por el principio de unidad de poder, y esto hizo que se diera una gran preponderancia al derecho natural que en realidad se interpretaba de forma que realmente permitía, como decía, es una frase literal de Legaz Lacambra, donde decía que el derecho positivo es una concreta expresión de la justicia. Es decir, que el derecho natural tenía y tiene un enorme poder legitimador de cualquier sistema positivo. Y, por lo tanto, se insistía mucho, desde el punto de vista teórico, en las explicaciones fundadas en el derecho natural para intentar salvar esa falla indiscutible que suponía el hecho de que regía el principio de unidad de poder. Pues bien, yo creo que partiendo de esto podemos efectivamente decir que el principio... Faltan 8 minutos. Sí, bueno, yo había calculado media hora y por lo tanto estaba ajustándome al tiempo. Entonces, lo que yo decía es que esto nos permite pensar que quizás las posibles soluciones o las posibles líneas de fuga para encontrar soluciones a la situación del Poder Judicial no deben concretarse a los síntomas y deben ser conscientes de esa etiología de los defectos que supone la organización judicial que voy a plantear y por lo tanto voy a referir a los aspectos fundamentales que supone hoy la actuación de la justicia. Primero, el gobierno del Poder Judicial. Los problemas relacionados con el gobierno autónomo del Poder Judicial se han enfocado siempre y predominantemente desde el punto de vista de la independencia judicial, que ya vimos que se sacralizó en esa etapa histórica, y por el contrario yo creo que no es la finalidad primordial ni el principio primordial en la independencia, sino el de democracia. Es decir, hay que, a mi juicio, abordar la organización y el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial desde el punto de vista de lo que se ha llamado también
reglas de buen gobierno, teniendo en cuenta que se trata de una institución que en todos los países en que se ha introducido tiene como finalidad el evitar que el Poder Judicial gire como una rueda aislada en el conjunto de la sociedad, aislada del sistema democrático. Tiene que ser una institución mediante la cual se logre una adecuada conjunción entre el principio democrático y la actuación de los jueces. Por eso, y naturalmente, sin violentar el carácter jurídico de su actuación, sin violentar su independencia, pero no poniendo como única finalidad abstracta la independencia, porque no es esa su finalidad. En segundo lugar, el Poder Judicial y el Estado compuesto. Tiene muchos problemas, como he dicho, de adaptación del Poder Judicial al Estado compuesto, y yo creo que en muchas ocasiones, casi en todas, suele abordarse esta cuestión como un problema de distribución de poder, de distribución de competencias. ¿Quién hace los nombramientos? ¿Quién tiene competencias en materia de medios personales, de medios materiales? ¿Quién tiene competencia para regular la planta y la demarcación judicial? Y yo creo que sería hora también de olvidarnos de esto y volvernos nuevamente a remontar al principio democrático y a la articulación de los distintos poderes, porque yo creo que el verdadero problema que plantea el Poder Judicial desde el punto de vista del Estado autonómico es, ya que la Constitución mantiene el principio de unidad de poder, que tiene una tradición histórica indiscutible y fuertísima en nuestro derecho, a partir sobre todo de la Constitución de Cádiz. Lo que hay que estudiar es las fórmulas adecuadas para que el Poder Judicial, manteniendo su unidad, se adapte a la configuración de los distintos subsistemas por una parte y por otra parte permita el respeto a las especialidades, a las características de las comunidades autónomas que tienen, por ejemplo, derecho propio, lengua propia, etcétera. Esto es lo que hay que estudiar y no convertir el problema simplemente en una discusión, en una querella acerca de un reparto de competencias. Y finalmente, en cuanto a la aplicación de la ley, yo creo que el Poder Judicial tiene hoy un problema muy grave. A mi juicio no sirve ya ese legalismo, lo que yo llamaría el positivismo formalista, no sirve ya, como se ha visto en estas situaciones de crisis. Pero tenemos aquí un problema muy serio, porque así como en el ámbito de los representantes democráticos se admite, es razonable, independientemente, ya no me meto en discusiones teóricas sobre la prohibición del mandato imperativo, etcétera, pero es razonable en el ámbito de los representantes democráticos en su actuación admitir una holgura entre su actuación y la voluntad de los electores. Así lo ha dicho, por ejemplo, ya en un libro clásico, en el ámbito económico, Zuricki, en el libro que se llama The Wisdom of Crowds, es decir, en la sabiduría de las multitudes. Pero esto, sin embargo, no es aplicable al Poder Judicial, porque en el Poder Judicial estos mecanismos de control democrático no existen y, sin embargo, es imposible que los jueces actuemos con un respeto servil a la ley, porque entonces las consecuencias son las que ya decía Aristóteles hace 2400 años. Por lo tanto, no piensen ustedes que soy yo un revolucionario de última hora. No, no. Aristóteles decía esto, además recuerdo perfectamente, es el capítulo quinto, el libro quinto, capítulo 10 de la Ética a Nicómaco, donde hay un párrafo donde perfectamente está diciendo cuál debe ser la actividad judicial en la aplicación de la ley y el margen que debe tener el juez en la aplicación de la ley. Por lo tanto, yo creo que es necesario encontrar las fórmulas adecuadas para que los jueces, sin tener esa vinculación exclusivamente formal, servir al texto de la ley, tengamos facultades para hacer efectivos los principios constitucionales, los principios del derecho europeo, para, en definitiva, realizar nuestra interpretación de la ley totalmente fiel a esos principios que logre unas soluciones justas y aceptables desde el punto de vista de las necesidades de la sociedad. Citaré solamente dos documentos, y a uno de ellos lo ha citado el profesor Rubio Llorente, y yo lo voy a citar también, aunque voy a dar una interpretación complementaria de la que ha dado, y es el informe del Banco Central Europeo firmado por su presidente, que apareció ahí en los periódicos. Yo no conozco el texto, pero sí lo que han dicho los medios de comunicación sobre él. Y yo creo que este es un documento que a muchos jueces nos ha llamado verdaderamente la atención, entre otras cosas porque es un documento que emite un organismo que está en el corazón del sistema financiero, como es el Banco Central Europeo. Y entonces llama la atención al gobierno español diciéndole que es insuficiente la ley de desahucios que acaba de aprobar, pero yo leo entre líneas un mensaje dirigido a los jueces,
porque dice hay que tener flexibilidad y hay que tener en cuenta que las circunstancias económicas pueden haber cambiado en contra de la voluntad, del conocimiento y de la previsión de los propios ciudadanos, y esto tiene que tener alguna traducción. Y hay que tener en cuenta también que en esos préstamos se han hecho, dice el informe del Banco Central, al menos según lo han interpretado los medios de comunicación, insisto, no he leído el texto entero, pero hay que darse cuenta también de que esto se ha realizado con valoraciones, con tasaciones que no eran reales, y que nosotros sabemos que, esto no lo dice, al menos lo dicen los periódicos que lo digan, el informe del Banco Central, pero nosotros sabemos que estaban, digamos, impulsadas por las propias entidades financieras. Y esto tiene que tener una traducción también en las soluciones que se den. Y luego dice, no hay que considerar que la ejecución hipotecaria, se refiere evidentemente a los lanzamientos en la terminología de nuestro derecho, no hay que considerar que esta sea la única solución y la más deseable. Esta es la última solución, que además debe verse también desde el punto de vista de su eficacia económica, desde el punto de vista práctico, no acudir simplemente a esta solución como la solución que nos salva del problema de los préstamos. Y finalmente dice una palabra que a mí me parece clave: hay que tener en cuenta al abordar estas materias los riesgos morales que supone esta regulación de las gestiones hipotecarias. Yo creo que es un mandato que se dirige no solamente al Gobierno español en cuanto impulsor de la actividad legislativa, sino creo también que contiene claramente un mandato dirigido, o un consejo, podríamos decir, dirigido a los jueces, en el sentido de llamarles la atención sobre la necesidad que tenemos de tener en cuenta estos principios, que son principios constitucionales en la aplicación de la ley. Pero es que, si esto no fuera así, si discutiéramos, como efectivamente podemos discutir, la legitimidad del Banco Central Europeo para emitir estos consejos o estas admoniciones, lo que yo contestaría a esto es que el Tribunal de la Unión, en una sentencia de marzo de 2013, hace la misma advertencia exactamente, y ahora dirigida ya directamente a los jueces. Ustedes tenían que examinar de oficio si existían, si se abusaba de los consumidores. No pueden ustedes despachar una ejecución sin más, diciendo que la ley no les autoriza a realizar ese examen. Ustedes tenían que hacer esto. Por lo tanto, yo terminaré remitiéndome a un artículo de Manuel Atienza, que me ha autorizado a que cite y que se va a publicar próximamente, creo que en El Cronista, donde se hace la siguiente pregunta, con lo cual yo quiero cerrar mi intervención. ¿Realmente era necesario que la sentencia del Tribunal Europeo, del Tribunal de la Unión Europea, era necesaria esa sentencia y esa advertencia que hace a los jueces para que los jueces se crean autorizados a controlar si se abusa de los consumidores? Estas son las preguntas que le dejo para terminar. Muchas gracias por su atención.